El lado positivo del fracaso. Capítulo 14. La pequeña diferencia entre fracaso y éxito hace una gran diferencia. No hay fracaso, sino falta de persistencia. No hay derrota que no sea interior. No hay barreras infranqueables salvo nuestra propia debilidad de propósitos. Knut Bar. La mayor parte de la gente ineficaz cree que hay un verdadero abismo entre ellos y el éxito. Muy dentro de ellos creen que nunca podrán pasar al otro lado y hacer sus sueños realidad. Pero quisiera decirle un pequeño secreto. No hay mucha diferencia entre el fracaso y el éxito, y la pequeña diferencia hace una gran diferencia. ¿Qué crea la diferencia? Déjeme contarle una historia y podrá ver qué es lo que hace la diferencia. El comienzo de una batalla cuesta arriba. Supongo que todos en los Estados Unidos han oído de Macy's, la tienda por departamentos, gracias a su famoso desfile del Día de Acción de Gracias y a la película Miracle on 34th Street, Milagro en la calle 34. Pero muy pocos saben del hombre que fundó la tienda en 1858. Su nombre era R. H. Macy. Hijo de un capitán de barco, Macy nació en Nantucket en un tiempo cuando la pesca de la ballena era el gran negocio. Su primer trabajo, a los 15 años, fue en un barco ballenero. Pasó allí 4 años y recorrió el mundo, viajando hasta Nueva Zelanda. Cuando regresó a los Estados Unidos con el dinero que había ganado, que ascendía a 500 pesos, decidió decirle adiós para siempre al mar. Trabajó en varias cosas hasta que entró a una imprenta como aprendiz. Allí duró solamente 6 meses. Sus ambiciones eran mayores que lo que le ofrecía la imprenta. Una aventura en el comercio al detalle. Así fue como decidió aventurarse en el comercio al detalle. Con el dinero que había ahorrado de su tiempo como marinero, abrió en Boston una pequeña tienda de hilos y agujas. Tenía grandes esperanzas y aunque trabajó duro y en forma honrada, el negocio fracasó en el curso de un año. Al año siguiente, Macy intentó de nuevo. Su segunda tienda era de artículos secos, principalmente productos europeos comprados en remates. De nuevo trabajó duro y de nuevo fracasó. Al siguiente año, decidió trabajar con su cuñado, Samuel S. Houghton, quien llegó posteriormente a fundar Houghton y Daten, en Boston. Trabajó con él y aprendió mucho, pero después de un año, decidió que necesitaba un cambio. ¿Se va para el oeste, joven? R. H. Macy y su hermano Charles habían oído de la fiebre del oro en California, de modo que decidieron irse al oeste y entrar en el negocio de la minería. Aunque no lograron hacerse ricos de la noche a la mañana, muy pronto se dieron cuenta que podrían hacer dinero vendiendo mercadería a los mineros. Junto con otros 2 socios, abrieron en Marysville, un pueblo al norte de Sacramento, la tienda Macy y compañía. Les fue muy bien hasta que el oro se terminó y los mineros abandonaron la región. Entonces vendieron el negocio a un competidor y volvieron al este. La siguiente aventura de Macy fue una tienda de productos no perecibles en Haverhill, Massachusetts, un pueblo al norte de Boston. De cada negocio que había tenido había aprendido un poco, por eso estaba tratando de formular una filosofía única de comercio. En esta nueva tienda, Macy introdujo las innovaciones que más tarde habrían de ser su sello personal, vender a un precio fijo mientras otras tiendas regateaban, comprando y vendiendo solo al contado y haciendo gran publicidad. Él escribió y diseñó su propia publicidad, aprovechando la experiencia que había adquirido en la imprenta. Desdichadamente, tampoco pudo triunfar en este negocio y tuvo que cerrarlo. Pese a todo, no se sentía derrotado. Al año siguiente, abrió otra tienda y vendió mercadería a los precios más bajos del pueblo. Pero a pesar de sus innovaciones, su publicidad bien desarrollada y su trabajo duro, tampoco triunfó esta vez. Después de 3 años de luchas en un pueblo relativamente pequeño, se declaró en bancarrota. Se necesita un cambio. Entonces Macy decidió salir del comercio al detalle. Durante un tiempo trabajó como corredor de bolsa y luego como corredor de propiedades. Se mudó a Wisconsin en busca de su oportunidad,
pero un pánico financiero que se desató ese año hizo añicos sus esperanzas de hacer algo grande. A pesar de los tiempos difíciles, logró algunos éxitos modestos, lo que le permitió ahorrar algo de dinero. Con la gran oportunidad de Wisconsin por los suelos, Massey se encontró con un amigo quien lo convenció de que hiciera un nuevo intento en la venta al detalle. Otra vez se dirigió al oeste. Hasta ahora había hecho 6 intentos. Cazador de ballenas, trabajador de imprenta, comerciante al detalle, minero, corredor de bolsa y corredor de propiedades. Y este sería su 7º intento en el comercio al detalle. Era como para sentirse agotado, pero no tenía más que 35 años de edad. Decidió probar suerte en Manhattan. Y ahí las cosas resultaron muy diferentes. Incluso por ese entonces, Nueva York era la ciudad más populosa de los Estados Unidos. Con sus 950.000 habitantes, era 100 veces más grande que el área de Haverhill. Y seguía creciendo. En 1858, R.H. Massey abrió una atractiva tienda al detalle. Después de solo 12 meses, estaba logrando ventas brutas anuales de 80.000 pesos. Por los años de 1870, el promedio de ventas era superior al $1.000.000 anuales. R.H. Massey, el padre del comercio al detalle. A medida que iba creciendo el negocio, Massey fue revolucionando el comercio al detalle. Se le reconocen numerosas innovaciones. Inventor del concepto de las modernas tiendas por departamentos. Hizo de los precios fijos una norma en lugar de la política del regateo. Compra y venta en volumen para poder ofrecer precios bajos a los clientes. Lanzó la moderna publicidad para el comercio al detalle. Nombró a la primera mujer como ejecutiva en toda la historia de las tiendas al detalle. En 1877, Massey murió en Europa, donde se encontraba para comprar mercadería. Sin embargo, su negocio lo sobrevivió y siguió brindando innovaciones en el comercio al detalle. Hoy día, la compañía sirve a su clientela en 191 tiendas Macy's. Estas tiendas existen gracias a un hombre que rehusó darse por vencido. El poder de la persistencia. Como seguramente usted supondrá, la cualidad que llevó a Massey adelante fracaso tras fracaso una y otra vez, fue la persistencia. Esa es la pequeña diferencia que hace una gran diferencia cuando se insiste en transformar los fracasos en victoria. Separa a los que logran el éxito, de los que siguen soñando con alcanzarlo. Más que cualquier otra cosa, lo que hace que una persona siga adelante en medio de la adversidad es un claro sentido de propósito. Es el combustible que da poder a la persistencia. Ningún logro que valga la pena se consigue fácilmente. La única manera de salir adelante y hacer realidad los sueños es cultivar tenacidad y persistencia. Es posible aprender estas cualidades desarrollando, en parte, el hábito de seguir adelante con nuestros compromisos cuando sentimos ganas de parar. Pero para empezar a cultivar estas cualidades se necesita una estrategia. Y esto es, precisamente, lo que le quiero dar ahora. Un plan de 4 puntos para intentar el éxito que le activará la energía y la tenacidad cuando se enfrente al fracaso. 1. Propósito, tenga uno. Más que cualquier otra cosa, lo que hace que la persona siga avanzando en medio de la adversidad es un claro sentido de propósito. Es el combustible que da poder a la resistencia. El consultor de negocios Paul Stoltz hizo un estudio extenso sobre lo que hace que las personas persistan en medio del desaliento. Según Stoltz, el ingrediente más importante de persistencia es el siguiente. Recuerde siempre que su resolución para triunfar es más importante que cualquiera otra cosa. Abraham Lincoln. Identifique la montaña, su propósito en la vida, entonces todo lo que usted haga tendrá sentido. Yo me muevo todos los días entre personas que está básicamente ascendiendo a la montaña equivocada. Personas que han pasado 20 años o más de su vida haciendo algo que no ha tenido para ellos un sentido profundo. De pronto, miran atrás y dicen, ¿qué he estado haciendo?
Si usted es por naturaleza una persona que se plantea propósitos, entonces es probable que ya posea un sentido innato de dirección que le ayudará a vencer la adversidad. Pero si no es así, entonces es muy probable que necesite ayuda. Use los siguientes pasos para que le ayuden a desarrollar un deseo. Relaciónese con personas que posean un gran deseo. Desarrolle indisposición hacia el status quo. Busque una meta que lo estimule. Ponga lo más precioso que tenga en alcanzar esa meta. Imagínese disfrutando de la recompensa de haber alcanzado esa meta. Si sigue esta estrategia, es probable que no dé inmediatamente con el propósito deseado, pero a lo menos empezará a moverse en esa dirección. Y eso es importante. Como dijo Abraham Lincoln, recuerde siempre que su resolución para triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Esa resolución viene de un sentido de propósito. 2. Excusas. Elimínelas. George Washington Carver, científico en agricultura, dijo, el 99% de los fracasos vienen de personas habituadas a dar excusas. El solo desearlo no lo llevará a usted a través de sus fracasos. Tiene que olvidarse de dar excusas y seguir adelante, como lo hizo R. H. Massey. Hace poco, leí la historia de Dean Rhodes, un hombre que perdió una oportunidad tras otra. Pero no dio excusas por sus deficiencias ni se lamentó por lo que pudo haber sido. Se mantuvo yendo hacia adelante. Esto es lo que quiero decir. Rhodes conoció a Dave Thomas mucho antes que el gran empresario de restaurantes abriera su primer Wendy's. Rhodes admitió que él siempre supo que el joven Thomas, algún día haría algo grande. Pero se le dio la oportunidad para que invirtiera en Wendy's, y no quiso hacerlo. Más tarde, Rhodes conoció al coronel Sanders y tuvo la oportunidad de comprar acciones en su compañía antes que fuera nacional. Pero no quiso hacerlo porque no estaba de acuerdo con algunas de las ideas del coronel. Cuando Rhodes entró en el negocio de equipos para restaurantes, a menudo tenía en su oficina vendedores que trataban de venderle algunas de sus maquinarias. Uno de ellos fue Ray Kroc. Rhodes admitió que Kroc era una persona simpática. Sin embargo, no quiso invertir en el pequeño puesto de venta de hamburguesas llamado McDonald's. Unos pocos años más tarde, en un crucero, conoció a un abogado del noroeste del Pacífico quien le sugirió que invirtiera en la compañía de computación de su hijo. Tenía un nombre divertido, Microsoft. Rhodes no quiso hacerlo. El esfuerzo solo libera plenamente sus recompensas después que una persona rehúsa abandonar. Napoleón Hill. La mayoría de la gente se tiraría de los pelos y se lamentaría por haber desperdiciado aunque hubiera sido una de estas oportunidades, presentando excusas por no haberlo hecho. Pero no Rhodes. Él vio sus errores como lo que eran y se concentró en tratar de hacer realidad sus propios sueños y oportunidades. Finalmente, vio su nombre en el número 289 en la lista Forbes de los 400 dueños de negocios con más éxito en los Estados Unidos. No importa la cantidad de oportunidades que usted haya perdido o los errores que haya cometido, no vuelva a dar excusas. Asuma plena responsabilidad por sus actos y siga intentándolo. 3. Incentivos. Desarrolle algunos. Nada mantiene más a una persona persistiendo en algo que un buen incentivo. Esta es la razón del por qué algunas empresas usan con sus empleados esta estrategia. Walter Elliott dijo, la perseverancia no es una carrera de larga distancia, son muchas carreras cortas, una después de la otra. Si usted se da buenos incentivos para ganar las carreras cortas, alcanzar una meta de largo alcance le parecerá menos inalcanzable. Mientras desarrolla incentivos, recuerde esto. Recompénsese solo después que haya alcanzado su meta. Divida el proceso en etapas para multiplicar las recompensas. Incluya a otras personas que aumenten la responsabilidad y hagan los logros más agradables. Lo que usted decida usar como incentivos es cosa suya. Pero procure que el incentivo tenga alguna relación con la meta. Así como un padre no va a premiar a su hijo con un viaje a Disneylandia por haberse comido toda la sopa, no establezca recompensas demasiado grandes para pequeños objetivos. De otra manera,
va a socavar su deseo de seguir adelante. 4. Determinación. Cultívela. El escritor Napoleón Hill dijo, el esfuerzo solo libera plenamente sus recompensas después que una persona rehúsa abandonar. Para desarrollar persistencia de largo aliento hay que cultivar una determinación interior sobre una base de continuidad. Y si lo hace, algún día su historia quizás sea similar a una de estas. El almirante Peary trató de alcanzar el Polo Norte 7 veces antes de lograrlo en el intento número 8. Oscar Hammerstein tuvo 5 espectáculos fracasados que duraron todos juntos menos de 6 semanas antes de Oklahoma, que se mantuvo en cartelera durante 269 semanas, con un ingreso bruto de $7 millones. John Creasy recibió 743 rechazos antes que se publicara una palabra escrita por él. Finalmente, publicó 560 libros, de los cuales se han vendido más de 60 millones de ejemplares. Eddie Arcaro perdió 250 carreras consecutivas antes de ganar la primera. Albert Einstein, Edgar Allan Poe y John Shelley fueron todos expulsados de sus escuelas por morosos. Aprenda a ser una persona con determinación. Inspírese en historias de personas que han tratado, que han fallado, pero que se han mantenido en la lucha. Y recuerde que solo la diferencia entre un pequeño tiro y un gran tiro es que el pequeño tiro se mantiene tirando. Una sorpresa en Navidad. Siempre he asociado la persistencia con alguien que conocí en San Diego hace unos 10 años mientras era el pastor principal de la iglesia Skyline. La primera vez lo vi en una actuación de nuestro programa navideño. Aquellas actuaciones eran siempre acontecimientos importantes. Cada año hacíamos 24 actuaciones durante 3 semanas a audiencias que totalizaban más de 20,000 personas. Mientras permanecía tras el escenario hablando con algunos de los cantantes y actores antes de la actuación, los oí animadísimos hablándose unos a otros. Orville está aquí. Orville está entre la audiencia, pude oírlos diciendo. Pensé que aquello era bello. Orville Butcher fue el pastor fundador de Skyline, y yo me sentí feliz ver a la gente tan contenta y decidida a hacer las cosas bien porque él estaba ahí. Cuando salí al escenario para agradecer a los presentes por su asistencia a nuestro espectáculo, vi a alguien sentado en la primera fila. Era un hombre alto, delgado, con un ondulante cabello gris, anteojos sujetos por un cordón y una corbata roja de lazo. Entonces caí en la cuenta que no habían estado hablando de Orville Butcher, sino de Orville Redenbacher. Este era el que se encontraba en la audiencia. Nunca creerías que es él, en persona. Con el paso de los años llegué a conocer a Orville Redenbacher. Era brillante y alegre, tal como parecía ser cuando aparecía en los comerciales de televisión. Pero también era generoso. Unas 2 veces en el año, un camión se estacionaba frente a mi casa y el chofer se bajaba y empezaba a descargar cajas de palomitas de maíz para mí y mi familia. Era un regalo de Orville. La mayoría de la gente que vio a Orville Redenbacher en la televisión pensaba que se trataba de un actor representando a un hombre de negocios. Se veía tan peculiar que la gente asumía que su persona era un personaje inventado. La revista Adbook lo describió como un vejete de talante grave, como si siempre hubiese sido un cuidador de jovencitas. Pero él era el original, el artículo genuino. Él personalmente desarrolló las palomitas de maíz que vendía y como lo hizo bien merece un estudio a la persistencia. Un niño campesino de Indiana. Redenbacher nació en 1907 en una finca en Jackson Township, unas pocas millas al sur de Brasil, Indiana. A los 12 años, empezó a producir palomitas de maíz, además de sus numerosas otras tareas. Con el tiempo, aquella cosecha adicional le produjo $150 al mes, la mayor parte de lo cual separó para cuando fuera a la universidad. En 1924, se graduó de la secundaria. Era la primera persona en la familia que lo lograba. Tuvo la oportunidad de ir a West Point pero prefirió Purdue. Su ambición era llegar a ser un agente del condado. Los tiempos que corrían eran duros, y viniendo de una familia campesina se suponía que no disponía de mucho dinero.
Así es que Redenbeke trabajó duro e hizo un montón de trabajos peculiares para la universidad en el departamento de agricultura, incluyendo algunos experimentos con palomitas de maíz híbrido. Muchas veces pensó en darse por vencido, pero siempre perseveró. En una carta a su prometida, escribió por qué no se había dejado derrotar. Primero, siempre quise que mis hijos supieran que su papá era un graduado de la universidad. Segundo, tenía miedo que al volver a casa, la gente pensara que no había sido capaz y la tercera razón fue porque había dicho a los míos que iba a la universidad. Los 2 primeros veranos volví a casa con toda la intención de no seguir, pero estas otras cosas hicieron que cada otoño volviera a Purdue. En 1928, recibió su título en agricultura. Nuevas oportunidades. El primer trabajo que tuvo Redenbeke fue el de profesor. Pero al año siguiente llegó a ser un agente del condado, trabajo en el que permaneció hasta 1940, cuando recibió una oferta de la compañía minera Princeton para que administrara sus recientemente adquiridas haciendas Princeton. Con sus 12,000 acres, era la finca más grande en Indiana. Allí de nuevo experimentó con maíz híbrido. Durante 10 años Redenbeke trabajó para Princeton y alcanzó gran éxito. Pero en 1950, él y su amigo Charlie Bowman decidieron entrar juntos en el negocio y compraron la compañía de semillas George F. Chester y Son. De nuevo, Redenbeke alcanzó un tremendo éxito y, de nuevo, pasó gran parte de su tiempo desarrollando su híbrido. Para darle una idea de la magnitud de esa tarea, lea las palabras de su nieto, Gary Redenbeke: mi abuelo fue un trabajador incansable. El esfuerzo que necesitó para producir el maíz híbrido fue suficiente trabajo para toda una vida. Los que han tratado con la hibridación de una rosa o cualquier otra planta saben que es algo que demanda determinación y tiempo. Yo le digo a la gente que se imagine dentro de un estadio de fútbol lleno de fanáticos. Que se imagine que cada fanático es una planta de maíz. Su tarea es ir a cada mata de maíz y polinizarla una por una. Pero como un estadio tiene capacidad para unas 50,000 personas, se necesitarían 3 estadios repletos antes de haber polinizado la cantidad de plantas que el abuelo polinizaba cada año. A través de estas decenas de miles de híbridos, el abuelo nunca perdió de vista su meta: producir palomitas de maíz de la mejor calidad. Énfasis agregado. ¿Éxito al fin? Finalmente, en 1965, Redenbeke perfeccionó su maíz híbrido. Consiguió una palomita de maíz que superó a cualquier otra variedad en volumen, salto y sabor. Pero su batalla aún no había terminado. Le tomó otros 10 años hacer de sus palomitas de maíz las más vendidas en todo el mundo. Y ahí fue cuando él y Charlie Bowman vendieron la marca a Hunt Besson Foods. Habría sido fácil para Redenbeke abandonar su búsqueda de un maíz perfecto. No tuvo éxito en el mercado, sino hasta que tenía 67 años de edad. Pero tenía un sueño y decisión de alcanzarlo. Y no se daría por vencido. Cuando le preguntaban sobre su filosofía, él decía: he seguido los principios clásicos caseros. Nunca digas morir. Nunca te des por satisfecho. Sé tenaz. Sé persistente. La integridad es una obligación. Cualquiera cosa que valga la pena es digna de que se trabaje esforzadamente por conseguirla. ¿Suena demasiado anticuado? Sinceramente, eso es todo lo que hay que hacer. No hay fórmulas mágicas. Si usted desea tener éxito, acepte que no hay mucha diferencia entre éxito y fracaso. Si está dispuesto a ser tenazmente persistente, usted puede ser un triunfador. Su paso 14 hacia el lado positivo del fracaso. Entienda que no hay mucha diferencia entre fracaso y éxito. Escriba a continuación su sueño y por qué quiere alcanzarlo. Luego haga una lista de todas las cosas por las que está dispuesto a pasar para hacer su sueño realidad. Trate de pensar en todo aquello que pudiera ser un error al buscar el cumplimiento de su sueño. Si lo hace, se estará preparando mentalmente para enfrentar los problemas que habrán de venir. Y esto le ayudará a ser más persistente.
Pasos para encontrar el lado positivo del fracaso. 1. Reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. 2. Aprenda una nueva definición de fracaso. 3. Elimine el yo de sus fracasos. 4. Entre en acción y reduzca su miedo. 5. Cambie su reacción ante el fracaso aceptando su responsabilidad. 6. No deje que el fracaso externo se meta dentro de usted. 7. Dígale adiós al ayer. 8. Cambie usted, y su mundo cambiará. 9. Despreocúpese de usted y comience a darse a los demás. 10. Busque el beneficio en cada mala experiencia. 11. Si tiene éxito al primer intento, pruebe algo más difícil. 12. Aprenda de una mala experiencia y transfórmela en una buena experiencia. 13. Trabaje sobre las debilidades que lo debilitan. 14. Entienda que no hay mucha diferencia entre fracaso y éxito.